Paneo semanal por esta Sol 106.5 FM. También en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal, el canal de Sol 106.5. Así como también en otras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, Paneo Semanal. Estoy agripado, por eso que me oigo como... Más locutor. Sí. Más raro. Sí. No es mi voz habitual. Así es. Bueno, Eliseo, decíamos que Europa está pasando por momentos difíciles. No solamente en el plano económico, el invierno viene ahí, los altos costos de los alimentos, de los combustibles, de las energías, está poniendo a Europa patas arriba. Lo propio está pasando en Francia. Habíamos comentado la semana pasada ¿Protestas? que las protestas de Francia se habían incrementado, se están poniendo muy difíciles de manejar para Macron, que ya tiene dificultad para pasar el presupuesto. La ley de presupuesto, que pasa igual que aquí. Sí, un problema de gobernabilidad. Entonces, los pactos que se alcanzaron en una coyuntura X, para alcanzar el gobierno, no necesariamente se están manteniendo porque las circunstancias de los países han cambiado. Y eso se está dando en todas partes. Se va a dar en Alemania también pronto. Exactamente lo que está pasando. Francia tiene un problema interno de gobernabilidad, no tiene el apoyo mayoritario del Congreso, tiene que pasar la ley de presupuesto, no ha podido pasarla porque hay un punto fundamental que es donde la oposición no quiere ceder, que es el punto de los impuestos a las superganancias. Las superganancias son estas empresas que ganan por encima de un umbral y que Macron está planteando aumentarle de un 30% a un 35%. Entonces ahí vamos. Mira cómo se conecta eso que hablamos, que tú estás diciendo ahora, con lo que pasa en Inglaterra, con lo que describimos sobre el impacto. Sobre la no presencia de empresas europeas entre las empresas más grandes del mundo. Porque ¿qué es lo que va a lograr eso? Eso va a hacer que el capital se deslocalice y se vaya para otro sitio. Porque si a mí me penalizan aquí por ganar mucho dinero, entonces yo me voy para otro sitio. Así es. Ese es el punto. Y entonces un aumento como este, del 30 al 35, implicaría o más beneficio para el gobierno o que las empresas salgan del país. Y entonces hay un tranque entre las dos posiciones en el gobierno que no han podido pasar la ley de presupuesto, y eso tranca al gobierno, se le está haciendo tarde, es el presupuesto del 23. Y resulta que ahora pues, se está apelando, como hace muchísimo tiempo se apeló en su momento con Mitterrand, al artículo 49.3 de la Constitución, que permite que cuando hay un tranque y hay una emergencia, se pueda pasar la legislación por vía del decreto. Es decir, que tú puedes emitir un decreto y pase lo que no puede pasar por una ley en el Congreso. Entonces, ¿qué pasa con esto? Bueno, que se desestabiliza, se anima el escenario político porque eso implicaría una fuerza, un autoritarismo, una falta de democracia. Bueno, eso implica distanciarte de quien se supone que tú debes obtener el apoyo y de tus mismos aliados en algunos casos, porque en el Congreso no la mayoría, o sea, a pesar de que la mayoría se oponga, tú tienes aliados ahí adentro también, a los cuales tú tendrás que pasarle por arriba. Exactamente. Y anularlos políticamente. Y anularlos, y entonces con una victoria obtenida hace poco en las elecciones y una oposición tomando fuerza, una oposición derechista tomando fuerza, como parece ser la línea de Europa. O sea, Europa se está dirigiendo hacia una línea derechista. Recuerda que el fenómeno francés es bastante curioso. Francia recortó
las demarcaciones electorales en prácticamente un 50% de lo que era hace 10, 15 años. Y al mismo tiempo, cuando se produce ese recorte, se produce de manera paralela una reducción de la presencia de los partidos tradicionales. Sí. A tal punto que Francia, ya los partidos tradicionales representan menos de un 15% electoralmente hablando. Entonces, esas coaliciones de grupos no tradicionales, que son las que están gobernando, en el caso francés me refiero, son difíciles de mantener porque no son programáticas, son coyunturales. Ni son alianzas naturales, se hacen para las elecciones. Y si tú ves el resultado electoral, francés, que lo analizamos aquí en su momento, tú te das cuenta de que pasó algo muy parecido a lo que pasó en Estados Unidos. En todos los centros urbanos ganó Macron, pero en toda el área rural de Francia ganó Le Pen. Entonces, tú tienes un país dividido. Sí. Porque ¿a qué responde esa polarización? Precisamente a la redistribución territorial que se hizo. Probablemente, si se quedaba como estaba antes, Le Pen fuera la presidenta de Francia hoy. Sí. Sí. O sea, mira, para que tú veas cómo lo hemos dicho varias veces aquí. La inteligencia de la redistribución. Vamos a hacer un programa del gerrymandering. Sí. Vamos a hablar de eso, porque ese gerrymandering, claro, guardando la distancia, es lo que ha cambiado el panorama político francés. Sí. Donde estamos teniendo, entonces, gobiernos que se están eligiendo así. ¿Qué ha pasado con Marine Le Pen? Que probablemente ya no ha reaccionado. O sea, mantienen el discurso del sistema electoral anterior con bastante éxito, porque al electorado que ella le está hablando sigue leal y fiel detrás de ella. Y con un entorno más favorable a nivel internacional, pues acaban de ganar en Italia, la derecha. Sí. Entonces, hay que poner atención a ese caso francés y al posible fortalecimiento de esos grupos de opositores por la crisis, que es lo que desencadena todo esto y está provocando un problema de gobernabilidad. En Italia, que como dijimos anteriormente, Giorgia Meloni acaba de ser ya juramentada, pero en la coalición que la lleva ya hay sus cismas, sí. ¿Por qué? Bueno, por lo mismo que estamos hablando. Berlusconi, su aliado. Amigo de Putin. Amigo de Putin. Entonces sale en un audio donde habla de que esa guerra de Ucrania es culpa de Zelensky porque no hizo los pactos que debía hacer y que Rusia tenía derecho de haber hecho eso. Es decir, sale en un audio con una posición muy cercana a Putin. Y Meloni, que había dicho antes, semanas antes, que Italia no iba a permanecer inactiva, sino que iba a ser activa en la resolución de esa crisis y que iba a apoyar a Ucrania. Entonces hay dos posiciones dentro de una misma, dentro de un mismo lado, dentro de una misma coalición, hay dos posiciones encontradas. Y Meloni inmediatamente salió ese audio donde Berlusconi coquetea con Putin, diciendo que el que no piensa en la línea del gobierno no puede estar en el gobierno. No puede estar en el gobierno. Sí. El que no concibe esas líneas como ella las ha planteado, no va a participar en el gobierno. Es decir, ya hay planteado un problema antes de comenzar, ¿verdad? Berlusconi es famoso por las fiestas, es que, bunga bunga, claro. Y todo eso, pero el caimano mantiene una fuerza electoral y mantiene Hay una película en Italia, se llama El Caimano, una película italiana, perdón, que es una sátira a Berlusconi. Porque sigue muy bueno. Bueno, esa Berlusconi se hizo famoso por esas fiestas donde supuestamente participaban mujeres de jóvenes
Había una dominicana. Adolescente, había una dominicana que era la reina de La jefa. la jefa. Uh-huh. De todo, apellido Polanco, me recuerdo por eso. De familia tuya, ¿no? Parece. Esa se hizo famoso porque él hacía esas fiestas, esos bacanales, pero tenía una presencia política fuerte, Berlusconi, tenía muchos adeptos. Sale bajo esas circunstancias, pero es un político acabado que le aportó a la Meloni. No, y sabe, es un tipo que sabe navegar en aguas turbulentas. En aguas turbulentas y todo. Bueno, él dijo... Vive la controversia. Que a él le gusta Putin y que él estableció relaciones con Putin porque Putin le regaló 20 cajas de vodka. Sí, para un cumpleaños. Para un cumpleaños de él. Y entonces que él tiene buenas relaciones con Putin. Pues ahí está la Meloni iniciando su gobierno, una posición bastante franca a favor de Ucrania y a favor de muchas políticas derechistas, pero también está metido en un problema. Italia es el tercer país con más envejecientes que tiene el mundo. Oye, eso. El 23% de la población de Italia es envejeciente, es decir, mayor de 65 años. Está por debajo de Japón y otros. Pero eso es un problema económico. Por supuesto. Un problema y han tratado de corregirlo a través de la migración. Entonces hay que un problema es el discurso donde está montada Giorgia Meloni. Entonces ahí está, ese es el problema, ese es el dilema que enfrenta Italia hoy. Yo busqué cuál es el país que más jóvenes tiene. ¿Sabes cuál es? Argelia. Argelia tiene... Lo que ella no quiere. Nigeria tiene el 49% de su población menor de 15 años. O sea, casi la mitad de la población de Nigeria es menor de 15 años. Oye, o sea, que tiene interesante. Exportadores de gente. Exportadores de gente. Ahí está pero la esos son los que la ultraderecha no quiere en Europa. Sí. Eso le puede abrir una ventana a los latinos. Sí. A los hispanos. Sí, frente a los africanos. Claro, si lo que hay en el menú africano, yo prefiero aquello que está a un océano de distancia, yo puedo controlarlo. No me van a cruzar en barco por el Mediterráneo. Y tengo de eso, y ahí otra vez viene la interconexión de la política exterior. Por eso que esa franja norte de África es tan importante, porque es la frontera con Europa. Sí. O sea, si tú quieres controlar eso, controlar la migración europea, tienes que controlar la costa. Sí, la estabilidad económica de esos países. Libia, Argelia, Marruecos. O sea, toda esa franja del norte, tú tienes que controlarla. Entonces, con conflictos ahí con los tuareg en Mali y en el sur de Libia, que son los corredores naturales por donde pasan todos esos refugiados, todos esos emigrantes, tú no vas a poder controlar absolutamente nada. Hay un problema, ahí hay un problema serio. Sí. Vamos a ver qué lo de Italia es entendible. Italia, en los primeros 30 años del siglo XX, perdió como 10 millones de habitantes por la migración. La migración. Salieron de Italia. Sí, se los perdió. A Europa. Europa, Estados Unidos. Europa no, a Argentina, América. Brasil, Uruguay, Chile y a Estados Unidos, que recibió más de 4 millones. Entonces, el proceso de pérdida de población ahí empezó antes que en el resto de Europa. Porque los dos eventos que han afectado la población en Europa han sido las dos guerras mundiales, que se dieron en los primeros 45 años del siglo XX. Pero en Italia, ya en los años 20, antes de la Segunda Guerra Mundial, ya en Italia la gente estaba saliendo en masa. Sí. En masa. Entonces, esos son los abuelos de los italianos de hoy. Sí.
Entonces, ahí empezó el problema de sustitución de población. Comenzó ahí. Sí, Las tasas de reproducción en Italia, la reproducción tiene que ser una tasa de 2. O sea, 2 personas tienen 2 hijos. O sea, uno para que cada uno lo sustituya a uno de los 2. Sí, esa es la neutra. Ese neutro. Ahí la población se mantiene. ¿Qué pasa? Que en Italia es 1.3, 1.2. O sea, 2 personas tienen un hijo. O sea que la población automáticamente se va reduciendo. Entonces tú tienes dos países en uno. El sur de Italia, de Roma hacia el sur, eso es otro país. Sí. Eso es otro país, con otra mentalidad, con unos niveles de desarrollo muy por debajo de los del norte. Donde ahí la gente tiene 4 hijos y 5 hijos en el sur, pero en el norte no tienen. Bueno, hay un problema de relevo generacional. Sí, claro. Y está pasando en Europa, en mayor o menor medida en otros países de Europa también. Lo otro es la emigración. Los italianos que se preparan y van a universidades no tienen empleo. Tienen la preparación, pero no tienen empleo. Entonces salen. Se van a otros países europeos, se desplazan entre la zona euro y emigran. Sí. Por eso los que quedan se están convirtiendo cada vez más en más derechistas. Claro, porque ¿quiénes son los que no emigran? Los viejos y los niños. Sí. Los que están en edad productiva emigran. Sí. Entonces, ¿con quién están peleando los que se quedan? Con los migrantes, por los trabajos del campo, por los trabajos. Y eso es lo que te trae la tensión social. Están compitiendo por lo mismo. Sí, que se nota menos en tiempos de bonanza, pero cuando hay crisis, entonces es importante. Cuando hay una crisis como la que está en ciernes ahora, donde en el sur no va a tener ese problema, porque no se necesita calefacción, pero en el norte sí. Ahí va a haber problemas. Ahí va a haber problemas. Pero, ¿qué va? Impacta toda la cadena porque tú necesitas combustible, tú necesitas insumos y necesitas de todo. O sea, un aumento desproporcionado en los costos de producción saca a industrias que ya operaban con un equilibrio y subsidio, como la industria agropecuaria. El turismo se afecta, que es de lo que vive el sur. Sí. Se afecta a toda la economía. Unos más, otros menos. Pero ese va a ser el escenario de gobernabilidad con el que va a tener que enfrentarse esta coalición, que luce muy compacta a nivel ideológico, pero en la práctica esos radicalismos, ese extremismo, hace que sea difícil de mantenerlos complacidos y contentos a todos. Los choques van a empezar y bueno, eso va a ser, ojalá que no, pero es lo que se ha visto en todas partes donde ha sucedido eso. No, así es, eso es lo que se espera. La Meloni tiene mucho que hacer, tiene unas cuantas situaciones que resolver. Ha sido, como dijo ahorita, muy decisiva en la decisión de resolver el problema de Ucrania. Y está en la tercera economía, la Unión Europea. Tercera economía. O sea, estamos hablando, eso no es como si eso no es paja de coco. No. O sea, de los ejes fundamentales tenemos Italia, Francia y Alemania, que están metidos en ese mismo problema. Con respecto a Ucrania, que ha sido muy decisiva, hay una parte del que me gustaría destacar. Elon Musk, de nuevo, vuelve de nuevo a entrar. Que iba a cortar el internet. El que dijo que iba a cortar el internet porque un embajador lo mandó para su casa a él y dijo, pues yo me voy con todo internet que lo pague. Me llevo mi cosa. Al final se dio, pero está metiéndose en las cosas ya se metió con Taiwán, se metió en Ucrania. Ahora cuando el jefe el secretario de seguridad de Rusia tuiteó, Medvedev es el jefe de seguridad, tuiteó
que ganó la lechuga, ganó en el Reino Unido. Entonces Elon Musk le responde por ahí como qué troleo, tremendo troleo. El troleo es una palabra que significa el que molesta a través de las redes, del trolear. Es una persona que molesta, es eso es dar lata por teléfono. Dar lata, es un troleo, es una persona que molesta a otra de manera consistente. Pues Elon Musk llamó a Medvedev troleador por haber dicho que la lechuga ganó. Y entonces le dice Elon Musk, por cierto, ¿cómo vas en Bakhmut? Que es una de las poblaciones donde Rusia ha tenido que desplazarse, ha tenido que salir. No le estaba yendo bien en esa ciudad específicamente, en el conflicto Ucrania-Rusia. Entonces Elon Musk le dice, por cierto, ¿cómo te va en Bakhmut? Es decir, en esa ciudad. Entonces se mete en una conversación entre líderes mundiales, Elon Musk. Es decir, que está tratando de meterse en el plano internacional, como si fuera uno de los líderes mundiales. Y se ha sido consistente en ponerse a opinar de todas las cosas. Entonces, es interesante Elon Musk, que utiliza la plataforma de Twitter para proyectarse personalmente. Claro. Para hacerlo. Y bueno, por cierto, y vamos a hacer una pausa próximamente, pero se retomó la opción de compra de Elon Musk. Él va a terminar comprándolo. Él va a terminar comprándolo y lo que le va a bajar el precio. Le baja el precio y lo obligó a través de este proceso a enseñar documentos que el proceso de compra no obligaba. Es decir, que él ahora va ganando. Bien. Va ganando hasta ahora. Exactamente. Bueno, vámonos a nuestra segunda pausa. Esto es Paneo Semanal, no le cambien. Paneo.